La Bella Durmiente. Hace muchos años, un rey y una reina vivían en un gran castillo. Eran felices, pero no tenían hijos. Un día, la reina se bañó en un lago especial y poco después quedó embarazada. Nació una niña hermosa, con el pelo dorado y ojos brillantes. El rey y la reina estaban muy contentos. Para celebrarlo, organizaron una gran fiesta en el palacio. Invitaron a muchas personas del reino y también a las hadas buenas. Cada hada le dio un regalo mágico a la princesa: belleza, inteligencia, alegría, dulzura. Pero una de las hadas más poderosas no fue invitada. Cuando se enteró, se enfadó mucho. Llegó al castillo en medio de la fiesta y lanzó una maldición. Cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará el dedo con una aguja y morirá. Todos quedaron en silencio, pero una de las hadas buenas, que no había dado su regalo todavía, dijo: no morirá, dormirá durante 100 años. Después, despertará con un beso de amor verdadero. El rey estaba muy preocupado. Dio la orden de quemar todas las agujas del reino. Nadie podía coser con ellas. Pero cuando la princesa tenía 15 años, caminó sola por el castillo. Subió una escalera muy alta que nunca había visto antes. Al final, encontró una pequeña puerta. Dentro había una anciana que cosía con una aguja brillante. La princesa nunca había visto una aguja y le dio curiosidad. Se acercó, la tocó y se pinchó el dedo. En ese momento cayó al suelo y se quedó dormida. La maldición se había cumplido. Entonces, todos en el castillo también se durmieron: el rey, la reina, los guardias, los animales, los sirvientes. El hada buena volvió y lanzó un hechizo para que nadie envejeciera. Alrededor del castillo crecieron árboles, espinas y plantas muy altas que cubrieron todo. Pasaron muchos años. Las personas olvidaron el castillo. La historia de la princesa dormida se convirtió en una leyenda. Muchos príncipes intentaron entrar, pero el bosque mágico no los dejaba pasar. Un día, un joven príncipe oyó la historia de una princesa dormida. Tenía un buen corazón y quería conocerla. Buscó el castillo durante varios días. Finalmente, llegó hasta él. En ese momento, los árboles se abrieron como por arte de magia. Entró y vio a todos dormidos, como si solo pasaran unos segundos. Caminó hasta una habitación y allí vio a la princesa, dormida en una cama grande. Se acercó lentamente y le dio un beso suave. En ese instante, la princesa abrió los ojos. Lo miró sorprendida y el príncipe le sonrió. Le contó todo lo que había pasado. Poco a poco, todos en el castillo despertaron. El rey y la reina abrazaron a su hija. Estaban emocionados de verla de nuevo. Hubo una gran celebración. Con el tiempo, la princesa y el príncipe se enamoraron y decidieron casarse. La boda fue hermosa, con música, flores y muchas risas. Después vivieron felices en el castillo. Gobernaron el reino con bondad y justicia. La princesa, que había dormido 100 años, tuvo una vida larga, tranquila y llena de amor.